día nos toca nuestra tercera sesión de la Escuela de Defensores y Defensoras del Agua, donde vamos a hablar del diagnóstico de la escasez hídrica en Chile. La escasez hídrica ha llegado a niveles históricos. Jamás en Chile habíamos vivido una sequía tan prolongada, la cual ya llevamos bastantes años, y empieza a tener efectos que son bastante tangibles. Junto con eso, el cambio climático, que también se ha acelerado, nos hace reflexionar sobre qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cuál es nuestro rol como entes políticos, como activistas, y para eso hoy día tenemos un gran invitado, Rodrigo Mundaca. Él es ingeniero agrónomo, es secretario del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto del Medio Ambiente, Modatima. Ha trabajado incansablemente por la promoción en Chile del debate en contra de la privatización del agua y su defensa como bien común y derecho humano. Por su compromiso como activista en este campo, ha sido galardonado con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg y el Premio Daniel Midbrand. Agradecemos desde ya la participación de Rodrigo, y como ya ha sido de costumbre en nuestras dos sesiones pasadas, vamos a tener primero una exposición de nuestro invitado de unos 30 minutos, y luego vamos a dar paso a una conversación entre todos y todas, donde vamos a poder interactuar también con Rodrigo, hacerle preguntas, a intercambiar opiniones, experiencias, así que los invito a escucharlo atentamente y dejar sus preguntas para cuando tengamos este momento. Si es muy urgente o es necesaria la intervención que quieren realizar, les pido que por favor la hagan por chat, y yo en algún momento se la voy a plantear a Rodrigo para que no lo interrumpamos, pero recuerden siempre que al finalizar su exposición vamos a tener tiempo suficiente para conversar. Rodrigo, nuevamente, bienvenido. Te agradezco en nombre de la Fundación por la Democracia tu participación, y es un honor para nosotros tenerte aquí hoy día. Muchas gracias Noelia. Gracias por la generosidad de tu presentación. Si me permites compartir pantalla, por favor. ¿Puedo compartir Rodrigo, pantalla? ahí puedes compartir pantalla. ¿Sí? De acuerdo. Ok. Ok. Ahí se ve, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien, de acuerdo. Bueno, primero saludar a todas las y los que están aquí presentes. Gracias también a la Fundación por esta invitación que me cursaron. Bien, voy a hablar, entiendo que ya han tenido dos sesiones anteriores donde estuvieron hablando de conceptos de hidrología, me imagino que tienen que haber estado hablando de cuencas, de napas, etcétera. Y también entiendo que también en la segunda sesión hablaron de institucionalidad, normativa. Me imagino que tienen que haber hablado del artículo 19, numeral 24, de las características del Código de Aguas del 81 que sustituyó al Código de Aguas del 69, y también tienen que haber hablado o tienen que haber dimensionado las particularidades que tiene el Código de Aguas del año 81 y sus efectos, ¿no?, en la población en particular. Me invitaron para que que haga una suerte de diagnóstico, ¿no? Una suerte de diagnóstico nacional sobre la situación hídrica del país. Y voy a hablar desde nuestra experiencia como movimiento, ¿no? Soy el vocero nacional del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, a la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. Una organización que surge al interior de la provincia de Petorca, una provincia que se encuentra emplazada al interior de la región de Valparaíso, constituida por dos comunas del litoral, Zapallar y Papudo, y tres comunas interiores, Ligua, Cabildo y Petorca, caracterizada fundamentalmente desde la mitad de la década del 90 en adelante como una de las comunas más importantes del país en producción de aguacates, ¿no?, en producción de paltas de exportación. Un frutal de origen tropical que en régimen de riego demanda volúmenes importantes de agua y que ha significado probablemente una de las crisis ambientales más importantes del país cuando se habla del epicentro nacional de la falta de agua o del epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. Generalmente se refieren a la provincia de Petorca, ¿no? Y eso tiene que ver fundamentalmente con las características del modelo de desarrollo agrícola que existe en nuestra provincia, ¿no? Monocultivo como estrategia fallida de desarrollo, uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, suelo y agua, y sobrequimización de los medios de cultivo.
La problemática del agua en la provincia de Petorca se da en un escenario, o se ha dado en un escenario muy particular, ¿no? En un escenario en el cual robar agua en Chile es una falta administrativa, se ha dado en un escenario donde ante la ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial espacial asociado a las capacidades de uso agrícola de los suelos, hoy día es factible, ¿no? Desmontar toda la flora y la fauna nativa que se encuentra emplazada en suelos graníticos, suelos clase 6, clase 7, clase 8, dicho en términos populares, en suelos de cerro, y colocar paltos, por ejemplo. Y este modelo asociado al agronegocio, al monocultivo en particular, un modelo que se incuba particularmente con muchísima fuerza en la provincia de Petorca en la década del 90 en adelante, es un modelo que hoy día se replica en varias regiones, ¿no? Se replica en la región de Coquimbo, particularmente en el Choapa al interior, se replica en nuestra región, en la región de Valparaíso, no solamente en la provincia de Petorca, también en la provincia de Concagua, también en la provincia de San Antonio, también en la provincia de Valparaíso. Es un modelo que se replica también en la región metropolitana, hoy día particularmente en la región de O'Higgins también, donde hay un conflicto bastante creciente en materia de agua a propósito del monocultivo, a propósito de este modelo de desarrollo, y que hoy día está impactando el interior de la región de O'Higgins, particularmente las localidades de Peumo, Las Cabras, Machihue, al interior de Las Cabras, en particular en una zona que se llama Quilicura, donde el grupo empresarial del Río también ha destrozado, ha desmontado prácticamente 80 hectáreas de flora y fauna nativa para cultivar palto, en suelos que no tienen aptitud de cultivo. En ese escenario, diría yo que en ese escenario en particular, ¿no? Ir de lo general a lo particular y lo particular a lo singular, en ese escenario que la provincia de Petorca se libra una batalla por el agua hace muchísimo tiempo, ¿no? Ya llevamos más de 15 años, entre 15 y 20 años batallando por agua, a propósito de las características que tiene el modelo, ¿no? Que tiene el modelo de producción en el país. En particular el modelo de producción agrícola que existe en el país y que está asociado precisamente a ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial espacial, asociado a las capacidades de uso agrícola, que está asociado a la ausencia de políticas de fiscalización efectiva y reales, que está asociado también a la ausencia de institucionalidad en general y también a la ausencia de normativa en materia de, comillas, ordenamiento territorial. Nosotros durante el periodo del estallido, del 18 de octubre en adelante, cuando uno caminaba el país, probablemente, con excepción de la región metropolitana, cuando uno caminaba el país de la región metropolitana al norte y de la región metropolitana al sur, probablemente una de las demandas más importantes era la demanda en torno al agua, ¿no? En torno a recuperar el agua en las comunidades, en los territorios. Dicho esto, y a propósito del diagnóstico que me piden, y a propósito de la problematización que quiero provocar en ustedes, y el diálogo que me interesa que podamos tener, habría que decir de que antes del estallido, antes del 18 de octubre, teníamos las regiones, antes del 18 de octubre teníamos las regiones de la región de Atacama, la región de Atacama, bien digo, la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, 18 comunas rurales de la región metropolitana, la región de O'Higgins y la región del Maule la teníamos con decretos de escasez hídrica, con la particularidad de que la región de Coquimbo y la región de Valparaíso estábamos declarados zonas de catástrofe hídrica por sequía. En particular la región de Valparaíso, 36 de 38 comunas. Las comunas de ultramar no estaban condicionadas o caracterizadas de esta manera. En el marco en la previa al estallido, ¿no? En la previa al estallido estábamos en esa condición, y esa condición afectaba a un número significativo de población mestiza, de población indígena. Las estimaciones sostienen que antes del estallido y en este escenario, pensando en la región de Atacama, región de Coquimbo, región de Valparaíso, 18 comunas rurales de la región metropolitana, la región de O'Higgins y la región del Maule, en esos territorios donde se concentraba entre el 67 y el 70% de la población, esos territorios estaban declarados zonas de escasez hídrica, y con la excepción de que la región de Coquimbo y la región de Valparaíso eran zonas de catástrofe hídrica por sequía. Ahora bien, eso en el marco de la previa al estallido, ¿no?
Y como ya decía, durante el estallido probablemente los movimientos socioambientales lograron instalar probablemente una de las demandas más importantes que hoy día se van a tener que discutir en la elaboración de una nueva norma jurídica y que tiene que ver con la recuperación del agua, ¿no? Como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano. Decir que esa situación se ha mantenido inalterable, el tema de los decretos de escasez hídrica. Los decretos de escasez hídrica se encontraban vigentes a abril del 2020, y esos decretos de escasez hídrica al abril del 2020 involucraban a 138 comunas. 138 comunas en esa condición, ¿no? En condición de zonas de escasez hídrica por sequía. Déjenme agrandar un poquito esto para que vean un par de cosas aquí. Y tenía que ver fundamentalmente con la situación que existía en el país en ese minuto. 138 comunas, aproximadamente 1.057.000 personas afectadas precisamente por estos decretos. Y eso que tenía que ver básicamente con abril del 2020, si lo llevamos a la fecha o lo contextualizamos hoy día, a julio del 2020, a pesar de que fue probablemente uno de los meses más húmedos, de mayor precipitación a lo largo de todo el territorio, los decretos de escasez hídrica se han mantenido. Hay una cifra reciente del 20 de agosto también del 2020 que señala que los 18 decretos de escasez hídrica para 138 comunas, particularmente entre las regiones de Coquimbo y el Maule, se mantienen plenamente vigentes en el país. Ahora, evidentemente que hay una condición natural y que tiene que ver con la simetría desde el punto de vista de la pluviometría que hay en la región del norte versus la región central y versus la zona sur, donde las condiciones son bastante asimétricas en términos de pluviometría, ¿no? Lo que cae en términos de pluviometría en la región de Atacama es completamente asimétrico a lo que cae, por ejemplo, en la región de los lagos, en la región de los ríos en particular, en la región de los lagos, y de ahí al sur. Hay una condición natural, ¿no? que es propia del país. Sin embargo, y asumo lo que voy a decir, nosotros siempre hemos dicho de que la problemática del agua en Chile se encuentra íntimamente vinculada al modelo de desarrollo que existe en el país. Un modelo de desarrollo primario exportador asociado al uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, particularmente suelo y agua. Nuestra organización es la que planteó en su minuto de que no era sequía, ¿no? Sino que era saqueo. Y la problemática del agua La problemática del agua es multifactorial, ¿no? Si uno viene caminando el país desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, los conflictos por el agua en la zona norte tienen que ver fundamentalmente con megaminería química a cielo abierto, por ejemplo. Si uno viene a la zona central, los conflictos por el agua se encuentran fundamentalmente asociados al agronegocio, al monocultivo, a la ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial. Si uno camina al sur, sin duda que los problemas de agua en el sur están referidos fundamentalmente al modelo forestal y también a la hidroeléctrica. Y finalmente también, si uno lo queremos poner desde el punto de vista de la gestión, y no me anticipo a esto porque entiendo que van a tener un ciclo donde van a hablar de sanitaria, sin duda que también hay un problema también con la gestión ¿no? Con la gestión de la sanitaria en particular, ¿no? Donde no solamente en Chile, probablemente ya se los dijeron, en Chile no solamente tenemos privatizadas las fuentes de agua. Hace 40 años, si uno toma como punto de referencia la Constitución Política del 80, o si uno toma como punto de referencia el Código de Agua, hace 39 años tenemos privatizadas las fuentes de agua. También tenemos privatizada la gestión de las aguas, es decir, las sanitarias, desde el año 1998 en adelante. Lo que nos tiene además pagando las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable. Ahora, evidentemente, y lo digo como movimiento, lo digo desde el ámbito en el cual nosotros nos desenvolvemos hace tanto tiempo, nosotros siempre hemos dicho que la problemática del agua en Chile responde precisamente, y lo vuelvo a repetir, a un modelo primario exportador asociado al uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, particularmente agua. Dicho esto, yo eximo de toda responsabilidad a la FES que me invita. Cuando uno analiza, por ejemplo, las bases de la desigualdad en el país,
las bases de la desigualdad en el país se encuentran edificadas en torno a la apropiación de los bienes naturales comunes, en torno a la apropiación del agua en particular. Cuando se analizan el origen de las principales fortunas del país, la fortuna de Mate, la fortuna de Angelini, también la fortuna de Luxig, etc., en el origen de las principales fortunas del país está precisamente la privatización y la mercantilización de las aguas. Y lo perverso que sí, y lo perverso que significa hoy día vivir privados de agua. El Código de Aguas del 81, que me imagino que ya lo estudiaron con muchísima profundidad, al separar la propiedad del agua, el dominio de la tierra, de origen al mercado del agua. Yo vivo en la provincia de Petorca, y en este minuto me encuentro en la provincia de Petorca. Y en la provincia de Petorca hoy día 1 litro por segundo, que es lo que usted requiere como caudal para regar 1 hectárea de paltos en nuestro territorio, 1 litro por segundo hoy día en la provincia de Petorca tiene un valor nominal aproximado de 12 millones de pesos. Hace pocos días atrás, hace un par de semanas atrás, estuvimos en la provincia de San Antonio, en la parte alta de la provincia de San Antonio, en Brisas de Santo Domingo en particular, 1 litro por segundo en las Brisas de Santo Domingo, que es lo que tú requieres para regar 1 hectárea de palto en ese sector, tiene un valor nominal de 25 millones de pesos. Y probablemente, como aquí hay personas que están conectadas, que están a lo largo de todo el país, si hay alguien del norte, 1 litro por segundo en la región de Atacama puede llegar a costar 30 millones de pesos y 1 litro por segundo en la región de Antofagasta puede llegar incluso a costar 50 millones de pesos. En rigor, hoy día el agua se encuentra transformada en objeto de lucro, en objeto de usura, en objeto de exclusión, y sin duda que la privatización y la mercantilización de las aguas incide de manera directa en el diagnóstico hídrico que uno puede hacer a nivel nacional, y es imposible de soslayar aquello. Es imposible de soslayar aquello cuando el agua se encuentra capturada, ¿no? Cuando se encuentra capturada precisamente por la industria extractiva. Hace muy pocos días atrás, el 20 de agosto del 2020, Leo Heller, que es el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, señaló de que en Chile no es posible que la electricidad y la producción de aguacate sean más importantes que la vida de las personas. Y conminó al gobierno de Piñera que se manifestara sobre esta situación, dándole un plazo, tienen un plazo perentorio de 60 días, para dar respuesta precisamente a lo que señaló el relator Leo Heller, que cuando se refiere a la situación del agua lo hace orbi et orbi, es decir, lo hace planetariamente. Nosotros también hace 2 semanas atrás hicimos uso de la palabra en la 45ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y durante 1 minuto y medio estuvimos hablando, ¿no?, de la asimetría que significa, o la asimetría que provoca la mercantilización y la privatización de las aguas en nuestros territorios, en nuestras comunidades, combinando una vez más a la comunidad internacional para que le represente al régimen de Piñera lo impropio que significa tener anidado este régimen jurídico privado de agua. Hoy día, planetariamente, hay un consenso mundial que señala que el agua tiene que ser necesariamente un derecho humano. Probablemente esto no lo vieron, pero yo estoy aquí para eso, probablemente me invitaron aquí para eso. El 28 de julio del año 2010, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, y a propósito de una moción en ese entonces del gobierno de Evo Morales, el 28 de julio del año 2010, se consagró el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano. 122 países concurrieron con su firma a ratificar aquello, incluyendo Chile. Pero lo que Chile ratifica en el ámbito internacional después no lo ratifica en el ámbito interno. Por tanto, llevamos muchísimo tiempo batallando en torno a la privatización y mercantilización de las aguas, colocando en el centro de la discusión precisamente este tema, que hoy día es un tema que cobra extraordinaria importancia, particularmente en un escenario como el que estamos viviendo. Y aquí contemporizo. En el escenario que estamos viviendo, en un escenario planetario afectado por una pandemia planetaria provocada por COVID-19, y de la cual Chile no es la excepción, muy por el contrario, que nos tiene liderando en cantidad de muertos por millón de habitantes, y nos tiene liderando en cantidad de contagiados también por millón de habitantes. Piensen lo siguiente, y problematizo para poder discutir. Piensen lo siguiente, en un escenario como este nos han dicho de que una de las formas de combatir la pandemia provocada por COVID-19 tiene que ver fundamentalmente con el lavado frecuente y continuo de nuestras manos, para impedir el avance de COVID en nuestros territorios, aproximadamente 20 a 22 veces durante el día. La pregunta que habría que hacerse hoy día, por ejemplo, en la región de Valparaíso,
donde tenemos 164.000 personas que dependen particularmente de la provisión de agua a través de camiones aljibe. Es una estimación gruesa lo que ocurre en la región de Valparaíso a propósito del suministro de agua a través de camiones aljibe. Piensa en lo siguiente. Es posible que con 50 litros de agua por persona, que es lo que nos entregan en las comunidades perirurales y rurales de la quinta región, es posible que con 50 litros de agua por persona usted pueda satisfacer su demanda fisiológica, su demanda de agua para bebida, pero además también lavarse de forma frecuente y continua las manos aproximadamente 20 a 22 veces, por ejemplo. Con 50 litros de agua por persona es absolutamente insuficiente ese volumen para dar respuesta efectivamente a los requerimientos humanos de agua. Y eso nuevamente ha sido tomado precisamente por el relator especial y general por la opinión pública planetaria, a propósito de que en un escenario de pandemia como este, la privatización y la mercantilización de las aguas, cuando se prioriza el agronegocio, cuando se priorizan la hidroeléctrica, cuando se priorizan las forestales, por ejemplo, es francamente perjudicial, es francamente criminal, si lo queremos poner en esos términos, cuando a las comunidades con 50 litros de agua por persona en un escenario de pandemia como este, simple y llanamente la vida se encuentra amenazada. Les comento un caso muy concreto, muy concreto en la región de Valparaíso, a propósito de la desigual distribución del agua, a propósito de la escasez, a propósito de la sequía, a propósito del saqueo. A nosotros el 8 de abril del 2020, el Ceremi de Salud de la región de Valparaíso emitió un decreto, el 456, que aumentaba la dotación de agua vía camiones aljibe de 50 a 100 litros de agua por persona. Sin embargo, 8 días después de este primer decreto, formula un segundo decreto, el 458, que deja sin efecto el anterior y volvemos a los mismos 50 litros de agua por persona. Cuando el Ceremi de Salud es interpelado por la prensa, señala que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, con 50 litros de agua por persona es suficiente para satisfacer todos sus requerimientos. Pero cuando nuevamente es interpelado, señala que, bueno, que el gobierno no tiene suficientes recursos para poder comprar o poder pasar de 50 a 100 litros de agua por persona. Y la verdad que el argumento es bastante falaz, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud, en un escenario de, comillas, normalidad, habla de 100 a 150 litros de agua por persona en un escenario de normalidad, pero en un escenario dantesco como este, en un escenario de pandemia, por cierto que los requerimientos de agua son muchísimo mayores, en un escenario de pandemia como el que estamos viviendo. A propósito del diagnóstico, vuelvo atrás y los conmino a que hay un trabajo que hizo la Fundación Amulén, que lo presentó en junio del año 2019, que se llama Pobres de Agua. Está colgado en la web, está gratuito. En ese trabajo, Fundación Amulén, Pobres de Agua, se sostiene a junio del 2019 que en el mundo rural 8 de cada 10 recolectores de agua son mujeres. Ese trabajo sostenía a junio del 2019 que habían 380.000 hogares rurales que estaban sin suministro de agua y que dependían fundamentalmente de camiones aljibe. Ese trabajo sostenía, a propósito del diagnóstico, ¿no? Estoy hablando de junio del 2019, ese diagnóstico sostenía que el Estado de Chile, en los últimos 5 años, se había gastado 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones aljibe para satisfacer la demanda creciente de agua dulce de población privada de agua. Y cuando empezamos a profundizar en ese estudio, la verdad que de los 150.000 millones de pesos gastados por el Estado de Chile en los últimos 5 años, tomando como punto de referencia junio del 2019 hacia atrás, las regiones donde más dinero se había invertido en comprar agua dulce y arrendar camiones aljibe era la región de la Araucanía, en la región del Biobío, en la región del Maule y en la región de Valparaíso. Y los datos son contrastables, los pueden revisar, están publicados en la web y nos tocó comentar ese trabajo en varios foros. Ahora, probablemente ustedes se van a preguntar, bueno, ¿por qué Rodrigo plantea de que de los 150.000 millones de pesos, la región donde más dinero se gastó comprando agua dulce y arrendando camiones aljibe es la región de la Araucanía?
Y la respuesta es bastante simple, creo yo. Ese mismo informe, Pobres de Agua, señalaba que la región de la Araucanía era quien exhibía los índices de pobreza multidimensional más grandes o más altos porcentualmente del país. Y quien conoce la región de la Araucanía, quien ha caminado por la región de la Araucanía, sabe y conoce que la pluviometría es bastante intensa. Hay territorios donde caen 1.500, 2.000 milímetros de agua en el año. Sin embargo, el origen del problema tiene que ver particularmente con el modelo. Y cuando hablo del modelo me refiero particularmente al modelo forestal, pinos y eucaliptos. En la región de la Araucanía, los datos precisos señalan que entre el 72 al 74%, entre el 72 al 74% de toda la superficie cultivada en la región de la Araucanía son pinos y euca. Los pinos y los eucaliptos en régimen de corta requieren enormes volúmenes de agua. Pero tienen la particularidad, tanto pinos como eucaliptos, de provocar daños ambientales que son bastante severos, por ejemplo, la acidificación de los suelos, por ejemplo, el agotamiento de las napas freáticas. Evidentemente, ese trabajo Pobres de Agua de la Fundación Namulé en el año pasado fue un tremendo aporte, ¿no? Fue un tremendo aporte para el diagnóstico, ¿no? Para el diagnóstico de la situación hídrica, a nivel nacional. Hay un trabajo que también se hizo el año pasado por la Fundación Chile, que hablaba de la brecha hídrica, ¿no? Que existían en algunas cuencas, donde tenían brechas hídricas superiores al 150%. ¿Qué significaba esto? Significaba que las cuencas estaban absolutamente sobreentregadas, ¿no? Sobreentregadas y sin ninguna posibilidad de recuperación. Y vuelvo a problematizar. Chile hoy día tiene 101 cuencas, 101 cuencas. Toda la vida del país se estructura en torno a las cuencas. Sin embargo, hoy día el 80% de las cuencas del país se encuentran sobreotorgadas. ¿Qué significa esto? Significa que la institucionalidad concedió más derechos de aprovechamiento de aguas que el agua realmente disponible en las cuencas. Y entonces estamos en una situación que es bastante dramática, ¿no? Que es bastante dramática con respecto al agua, ¿no? Con respecto al agua dulce. Ahora lo explico en términos más teóricos. Cuando nosotros hablamos de la situación hídrica del país y cuando decimos hoy día tenemos 101 cuencas, el 80% de las 101 cuencas se encuentran sobreotorgadas, nosotros hemos dicho de que, y lo dijimos así, en un foro, me acuerdo el año pasado, en un foro de muchísima nobleza también, de muchísima nobleza argumentativa, nosotros dijimos, miren, en Chile no hay sequía, hay saqueo, y lo explicamos. Nosotros dijimos, mira, si tenemos 101 cuencas y el 80% de las 101 cuencas hoy día se encuentran sobreotorgadas, sin duda que hay una fractura metabólica del ciclo hidrológico. Nos quedaron mirando con muchísima incredulidad y lo explicamos de la siguiente manera, referenciando particularmente nuestra provincia, la provincia de Petorca. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un río cuando no hay escurrimiento superficial de agua en un río? ¿Qué pasa en un río, por ejemplo, que se encuentra sobreotorgado 5 veces? O un río que se encuentra sobreotorgado 8 veces y no hay escurrimiento superficial de agua en un río. Cuando no hay escurrimiento superficial de agua en un río, en los primeros años, los primeros grados de nuestros hijos, ¿no? Les enseñaron el ciclo hidrológico, ¿no? Y objetivamente, cuando no hay escurrimiento superficial de agua en un río, hay una fractura metabólica del ciclo hidrológico a propósito de que no hay transformación de la materia, y al no haber transformación de la materia, se impacta directamente en la pluviometría, que debería caer y no cae, particularmente en las 101 cuencas y de las cuales el 80%, particularmente en aquellas cuencas que se encuentran hoy día sobreotorgadas, ¿no? Por tanto, yo diría que la problemática del agua en el país es multidimensional y probablemente también es multifactorial. Es multidimensional, pero es multifactorial, pero tiene un patrón común, y esta es una hipótesis nuestra que levantamos hace muchísimo tiempo. Es multidimensional y es multifactorial. Tiene un patrón común, y ese patrón común tiene que ver precisamente con la privatización y mercantilización de las aguas. Tiene que ver con cómo el agua hoy día se encuentra capturada por la industria extractiva. Ya la declaré, ya la caractericé fundamentalmente, y donde hoy día las prioridades están fundamentalmente puestas en función de la industria extractiva. Probablemente esto lo vieron, o a lo mejor no se lo dijeron, o si se lo dijeron lo voy a ratificar. El Código de Aguas del año 81 creó dos categorías, además de derechos de aprovechamiento de aguas, ¿no? Aguas de uso consultivo y aguas de uso no consultivo. Y la diferencia entre ambas categorías de derechos de aprovechamiento de agua tienen que ver con la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río.
En Chile el último balance hídrico se hizo el año 1987, el año 1987. Por tanto, lo que voy a sostener son aproximaciones. En el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso consultivos, las aproximaciones sostienen que el 77% de estos derechos de aprovechamiento de aguas de uso consultivo se encuentran en manos del sector irrigado, particularmente en manos del sector forestal y en manos del sector agrícola. Aproximadamente un 13% en manos del sector minero, y creo que esa cifra es bastante opaca, ya la voy a explicar por qué, y aproximadamente un 7% en manos del sector industrial, y solo nos queda entre un 2 a un 3% en manos del sector sanitario. Por eso es curioso cuando a los ciudadanos nos trasladan la responsabilidad de cuidar el agua, cuando el agua, los derechos de aprovechamiento de agua de uso consultivo se encuentran concentrados fundamentalmente en la industria extractiva. Y en el marco de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivo y que se destinan preferentemente a la generación de hidroelectricidad, desde el año 2004 en adelante, empresas como Enel, una empresa público-privada italiana, Asgener, una empresa norteamericana, y el grupo Colbún de capitales nacionales son los que concentran más del 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivo de todo el país. Por tanto, efectivamente tenemos un problema, y tenemos un problema efectivamente con respecto a quienes concentran la propiedad del agua. Yo he planteado con mucho rigor, ¿no?, las características de la privatización, de la mercantilización, del impacto que tiene la privatización, impacto que tiene la privatización y mercantilización de las aguas en los territorios, de la asimetría pluviométrica que existe en el país, dadas las características geográficas que tiene nuestro territorio, desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, pero también estoy planteando de que el problema del agua es un problema de modelo, ¿no? Es un problema que tiene que ver con una conceptualización asociada a la privatización de los bienes naturales comunes, que está asociado también a lo que plantea un geógrafo británico, creo que es David Harvey, que plantea de que existe en Chile, ha estado David varias veces acá, de que existe en Chile un patrón de acumulación por desposesión. Y ese patrón de acumulación por desposesión se expresa de forma bastante brutal a partir de las bases de la desigualdad en Chile, y que tienen que ver fundamentalmente con la apropiación de los bienes naturales comunes. A propósito de lo mismo, no sé si conocen un trabajo, el año 1968, de Hardy, creo, que habla de la tragedia de los comunes, ¿no? Y en la tragedia de los comunes habla de cómo el interés individual asociado a la explotación de un recurso que es de uso común, como en la tragedia de los comunes se sostiene como el interés individual asociado a la explotación de un recurso finito, pero de uso común, afecta al bien común. Y probablemente la tragedia de los comunes o la situación del agua se ejemplifica muy bien desde la tragedia de los comunes, si es que queremos filosofar un poco, o si es que le queremos meter este matiz, ¿no? Ese trabajo de la tragedia de los comunes tenía que ver fundamentalmente con la conducta humana, ¿no?, asociada a la libertad, pero también asociada a la responsabilidad. Y yo diría que, teorizando en función de la situación del agua en el país, la situación del agua tiene que ver efectivamente con la tragedia de los comunes, ¿no? Finalmente, cómo se ha impuesto el interés individual por sobre el bien común, asociado a la explotación intensiva y racional de un bien que en la práctica tiene que beneficiar el interés común, el interés colectivo. Yo creo que ahí se expresa con muchísima fuerza. Quiero decir también que no solamente tenemos la crítica, ¿no? No solamente tenemos la crítica del punto de vista de la problemática del agua en el país, del punto de vista del contexto internacional, etcétera, sino que también hemos planteado soluciones, hemos planteado propuestas desde el movimiento social. Muchas veces se nos imputa de que somos muy rigurosos con la crítica, pero no tenemos propuestas. Pero sí, por cierto que tenemos propuestas. Nosotros hemos dicho que la recuperación del agua pasa necesariamente por terminar con el 19 numeral 24 de la Constitución Política del 80, que sostiene los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Creemos que es fundamental terminar con el 19 numeral 24. Creemos que es fundamental hacer del agua un bien común y de su acceso un derecho humano. Creemos fundamental que hoy día hay que establecer prioridades de uso. Y en esto no hay dos opiniones a propósito de la opinión pública mundial, ¿no? Y la principal prioridad de uso que tiene el agua hoy día es salvaguardar la vida de las personas, salvaguardar el funcionamiento de los ecosistemas, priorizar el agua para la producción de alimentos, que son elementos claves, ¿no?
que tienen que ver con la centralidad de la batalla por el agua que hoy día se libra a lo largo de todas las comunidades, o a lo largo de todo el país, o en gran parte de todo el país. Hemos dicho que es fundamental hoy día construir una nueva institucionalidad hídrica. Hemos dicho también de que es fundamental hoy día cambiar la forma en la cual se organizan los usuarios de agua. Piensen lo siguiente: las juntas de vigilancia en torno a los ríos, la prelación en torno a la junta de vigilancia, se construye en torno a aquel empresario que tiene más acciones de agua, si es agua superficial, y en torno a quien tiene más litros por segundo, si son comités de agua subterránea. Por tanto, finalmente quienes quedan, comillas, dirigiendo las cuencas son aquellos individuos que tienen mayor propiedad con respecto al agua. A mí me tocó ver el año pasado una experiencia en París, me tocó ver alguna experiencia en Europa, y me tocó también conversar con varias personas que estaban trabajando en torno al agua, desde movimientos sociales hasta personas eruditas, si lo quiero poner en esos términos, y coincidíamos de que hoy día la forma en la cual se organizan los usuarios de agua en Chile es completamente poco democrático, por decirlo así elegantemente. Creo que hoy día empezar a discutir en torno a consejos de cuenca me parece que es un tema que es bastante desafiante. ¿Qué significa un consejo de cuenca? Significa que ninguno de nosotros, significa que no es necesario que yo tenga una titularidad con respecto a un derecho a aprovechamiento de agua para poder opinar qué hacer con el agua en mi territorio. Y es como de sentido común, ¿no? Cuando del agua depende la vida de las personas, la vida de los vegetales, el funcionamiento del ecosistema, el desarrollo de las economías locales, ¿por qué el no tener una titularidad con respecto a un derecho de aprovechamiento de agua me excluye de lo que hay que hacer con el agua en mi territorio? Parece de sentido común aquello, pero también lo planteo para problematizar y para provocar el debate. Yo creo que el tema de los consejos de cuenca es un tema que hay que discutir y hay que discutirlo intensamente. Creo que hoy día lo que está en el centro de la discusión es la reapropiación social de lo público. Y la reapropiación social de lo público significa respetar los ríos, respetar los lechos de los ríos. Creo que hoy día uno de los temas que también va a ser motivo de discusión en la elaboración de una nueva norma jurídica que está directamente vinculado con el agua tiene que ver con los derechos de la naturaleza. Hay que discutir en torno a los derechos de la naturaleza, en torno a la conservación de la naturaleza, ¿no? Como un patrimonio que debería garantizar la vida de las generaciones presentes sin hipotecar la vida de las generaciones futuras. A propósito, cuando yo digo que la problemática del agua en el país es multidimensional, está asociada a la problemática del agua al desarrollo de holding inmobiliario sin factibilidad hídrica, está asociada a la contaminación de las aguas, está asociado al modelo de desarrollo agrícola que existe en el país, está asociada a la hidroeléctrica, a la forestal, etc. Y cuando planteo que es multidimensional, los efectos que provoca la privatización de las aguas, estos efectos en algunos casos pueden ser irreversibles. Yo estoy en La Ligua, vengo llegando de una reunión con el alcalde de Petorca, Gustavo Valdenegro, que es un alcalde que ha luchado denodadamente por el agua junto a nosotros, y en su comuna, una comuna que originalmente eran 14.000 habitantes, hoy día hay 8.500 habitantes. Y se preguntarán por qué, ¿qué pasó con el resto de los habitantes? Bueno, el resto de los habitantes se fueron de ese pueblo, se fueron de esa comuna producto de la privación de agua. Migración ambiental forzada, finalmente, o sea, si lo queremos tipificar, ¿no? Migración ambiental forzada producto de la falta de agua en los lechos de los ríos, producto del modelo, etc. Síntesis, yo diría que hoy día tenemos una crisis hídrica que es estructural, que afecta prácticamente a todo el país, que los efectos que provoca la privatización de las aguas tienen expresiones distintas, pero en rigor hoy día las expresiones que tiene la privatización de las aguas, las expresiones que tiene la industria extractiva que usa el agua, las expresiones que tienen finalmente lo que han hecho es comprometer la vida de las comunidades, comprometer la vida de los territorios hoy día. Termino, hace un par de años atrás, el periódico Le Monde Diplomatique, en diciembre del 2018, publicó un titular que decía ecocidio en Chile. Y era un artículo nuestro, referido al tema del agua. Y como señalábamos en ese artículo que hoy día la privatización y la mercantilización de las aguas ha hipotecado la vida de las comunidades y ha hipotecado la vida de los territorios. Y hoy día probablemente es mucho más evidente que antes, hoy día, dada la condición en la cual nos encontramos, dada la condición de pandemia en la cual nos encontramos, y donde la pandemia, todos los científicos plantean hoy día, y disculpen el desliz de lo que voy a plantear, la pandemia la culpa no la tienen los murciélagos. La pandemia es el resultado de la destrucción de los ecosistemas, la pandemia es el resultado de la destrucción de la biodiversidad y los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad,
La pandemia es el resultado de la destrucción de los hospederos naturales, de la fauna nativa, y la pandemia también es el resultado del avance de la frontera de los monocultivos, y donde Chile probablemente es uno de los casos más nítidos, pensando en el monocultivo de palto, pensando en el monocultivo de otros frutales que simple y llanamente utilizan enormes volúmenes de agua, y volúmenes de agua que hoy día las comunidades y los territorios se encuentran absolutamente privados de ellos. Gracias. Hasta aquí me quedo y doy pie para que podamos conversar, podamos dialogar, podamos discutir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por esta maravillosa exposición. Sin duda podríamos estar escuchándote mucho rato más, pero como la idea es también que podamos dialogar, escucharnos entre todos, compartir experiencias, saber realidades de nuestro país, de las distintas regiones. Quiero dar la palabra, pueden levantar la mano, usar la manito o pedir la palabra por chat. Voy a estar aquí atenta. Debería comentarte que varios agradecimientos de los participantes también me están llegando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doy la palabra a quien quiera. Margarita. Tienes apagado tu micrófono. La silencia. Disculpe el atraso. Quería comentar que realmente el tema es caótico. O sea, el tema del agua es algo que nos ha superado y que tenemos que tomar una real conciencia. Y a mí me tocó participar en una mesa de conversación del río Maipo. Los canalistas del río Maipo, y veamos lo dramático que era esa cuenca, el mal manejo, porque ese es el problema que tenemos. Nosotros somos un país de cuencas, y sí, si nosotros no manejamos bien las cuencas, y más encima las privatizamos, las entregamos a los privados, y los pobres campesinos que no les alcanza a llegar el agua para sus cultivos, no son partícipes digamos, de la cuenca, entonces quedan fuera de su actividad y de su vida, digamos. Entonces, nosotros veíamos dos problemas grandes. Uno, que tiene que ver que también las cuencas son altamente contaminadas, o sea, hay muchos residuos que botan en los ríos, hay una falta de conciencia, digamos, de los ríos, de no ensuciarlos, de no contaminarlos, pero también hay una sobreexplotación por el lado privado, o sea, de las personas, pero también de las industrias. Y ahí veíamos cómo la papelera contaminaba el río Maipo. Entonces, cuando llegaba al final, ya venía, digamos, muy complicado. Y también los areneros que están en río Maipo, que también son otra actividad extractiva que afectan también el ecosistema del río. Entonces, eso quería como comentarlo. O sea, el tema tiene que haber un cambio de mentalidad de manejo de cuenca planificado, y que todos los actores tengan que decir cómo quiero manejar mi cuenca de manera de que sea sustentable para el futuro y el presente también. Entonces, eso es un cambio de mentalidad, y que no es fácil con este modelo, y que obviamente tiene que ir de la mano un cambio de modelo y cambio de la Constitución también. Eso quería aportar, y gracias. Y gracias por la exposición pero estoy completamente de acuerdo, pero eso quería aportar, digamos, mi experiencia como en el tema. Muchas gracias, Margarita. Gracias, Margarita. Súper. Rodrigo, ¿te parece si juntamos intervenciones y te damos la palabra? Entonces ahora voy a dar el orden: Teresa Reyes, Rodrigo Urtubia, Javiera Rojas, y luego continuaría Carlos Rubio. Teresa. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Reyes, soy de la comuna de La Higuera, de la Cuarta Región, vivo en la localidad de Punta de Choro y pertenezco a un comité de agua potable rural. Rodrigo, bueno, felicitarte por tu exposición, y como es de tan gran importancia el tema del agua, mi pregunta para ti es
cuál es la mejor forma de unirnos nosotros. Nosotros en la comuna de Liguera somos 8 comités de agua potable rural y tenemos el problema de la sobreexplotación de la cuenca Los Choros que nosotros ocupamos, y en este momento con la amenaza de grandes proyectos mineros que tienen, porque además las personas piden el recurso, ¿cierto? Para otra cosa. Por ejemplo, acá una minera Puquío tiene concedido 600 litros por segundo, ¿cierto? Cuando nosotros los comités de agua, el comité de nosotros, por ejemplo, tiene 6 litros por segundo para abastecer a 600 habitantes. Entonces, ellos, dentro del estudio que nosotros hemos hecho, ellos piden el recurso para agricultura, pero después no lo usan para agricultura. Y además que se les permite en la misma cuenca que ellos piden en la cuenca Los Choros bajos, pero después cambian el punto de extracción arriba, en la cordillera, y se les permite, si es de la misma cuenca, se les permite cambiar el punto de extracción. Entonces, nosotros como comité nos sentimos preocupados por este tema, pero nosotros habíamos pensado en la unión de un comité de una junta de agua subterránea, pero te escuchaba que no es la mejor opción, porque van a tener la facilidad de estar dentro del directorio y tomar decisiones más concretas los que tengan más derechos de agua. Así es. Y no vamos a ser nosotros los comités. Entonces esa es mi pregunta. ¿Cuál es la mejor para proteger el recurso y usarlo de la mejor manera? Súper. Muchas gracias, Teresita. Rodrigo Urtubia. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha súper. ¿Aló? Te escuchamos bien, Rodrigo, puedes hablar. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos bien. Hola, buenas tardes a todos. Rodrigo, felicitaciones. Gracias, Rodrigo. Tu exposición. Somos tocayo. Hola. Tocayo. Te felicito por 2 cosas. Mira, primero por el manejo de la información que tienes, y segundo, porque cuesta encontrar gente con la hombría para poder pararse en frente de un sistema y decirle las verdades que duelen, sin tener miedo y lamentablemente a las represalias que siempre se generan. Te lo digo de verdad, que te agradezco la presentación, calza la información absolutamente con la realidad, los que hemos estado trabajando en este tema. Yo hoy día soy el director de una organización, de una ONG que se llama Concagua Circular, y que estamos tratando de hacer algo un poquito más allá, y meternos un poquito en el tema del agua, porque vemos el sufrimiento acá de los productores chicos, cómo se maneja el agua, cómo se distribuye entre solo los grandes y te cortan el agua y te dejan sin nada. Pero hay un punto que también creo que nunca se toca, y lo planteé en una reunión pasada, que es el agua que almacenan las empresas mineras, con el nombre de tranque de relave. Sí. Y son las grandes cantidades de agua que para ellos es un problema. ¿Y por qué no hay una manera de invertir o de plantear algún proyecto que permita reutilizar ese residuo, esa agua? Yo lo veo un poco más simple, tal vez por mi mirada desde la economía circular, de lo que es Concagua Circular, pero creo que falta ahí, porque hay mucha agua disponible, y si bien no es el agua que necesitamos para beber, pero sí podría ser una forma de suplir en parte la crisis hídrica que tenemos en el riego, tal vez en el mismo hecho de utilizarla para las áreas verdes. Así que eso, o sea, plantear esa inquietud. Hay muchas empresas mineras que tienen sus tranques de relave cerca de las comunidades, y no se hace nada, o no se hace mucho con eso. Siempre está oculto y siempre se está generando ahí como una nube para que no se note. Pero
está. Entonces, agradecido, Rodrigo, dejo planteada esta Súper. observación y, bueno, en algún momento que tengas un poquito de disposición, me gustaría que pudiéramos conversar un poco más del tema. De acuerdo. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Dejamos a Javiera y luego a nuestro invitado para que nos dé sus respuestas y hacemos una nueva ronda. Hola Rodrigo, hola a todos, no sé si se escucha bien. Hola, Javiera. Sí, se escucha súper. Rodrigo, una pregunta muy concreta. A fines de septiembre salió la noticia de que Corea del Sur abre el mercado de las paltas, Sí, lo vi. tomando en consideración que Petorca, la provincia de Petorca es la zona geográfica de Chile que exporta más palta, que produce más palta. ¿Cómo enfrenta Modatima, la provincia, la población organizada, esta noticia? A mí me llama la atención cómo esto va a poder sustentarse, teniendo en consideración que las dos cuencas principales de la provincia están sobreotorgadas. No entiendo cómo se va a sustentar esta nueva demanda. Tampoco entiendo cómo hasta ahora se sustenta con el sobreotorgamiento. Eso, gracias. Súper. Gracias, Javiera. Gracias, Javiera. A ver, Rodrigo. yo, a propósito de lo que preguntaba la Teresa, ¿no? La Tere, ayer estuve antes de ayer estuve en un foro con Gloria Alvarado. Gloria Alvarado es la presidenta de FENAPRU, la Federación Nacional de Sistemas Comunitarios de Agua Potable Rural. En Chile hoy día la única propiedad comunitaria de agua que nos queda son los sistemas comunitarios de agua potable rural. Y SMAPA, que es la empresa municipal de agua que se encuentra anidada en la municipalidad, en la comuna de Maipú. El resto del agua está absolutamente privatizada. Un dato que es de contingencia. En Chile el 89,2%, y este es un dato de un estudio que hizo la Fundación Nodo 21, que me invitó a comentar el capítulo de agua. En Chile el 89,2% de los clientes totales que consumen agua potable en el país, el 89,2%, está en manos de tres transnacionales. Está en manos del grupo Suez, de origen francés, está en manos de Ontario Teacher Pension Plan, la administradora de los profesores de Ontario, aunque les parezca increíble, y el grupo Marubeni, de origen japonés. El 89,2% de los clientes totales de agua potable en el país están en manos de transnacionales. Por tanto, los únicos sistemas comunitarios que hoy día nos quedan son los sistemas comunitarios de agua potable rural, los APR, los cuales están sufriendo una enorme presión también, particularmente para ser privatizados también, para ser enajenados. La mala noticia, a propósito de lo que planteaba la Tere, es que el Código de Aguas del año 69, establecía que todas las aguas del territorio nacional eran bienes nacionales de uso y dominio público, se mantenía la indivisibilidad del agua con la tierra, el agua se entregaba con un propósito específico y tú no podías darle ningún destino distinto al propósito originalmente o por el propósito originalmente concedido, se establecían multas por no uso y revocaciones. El Código de Aguas del año 81 es profundamente neoliberal, ¿no? Separa la propiedad del agua al dominio de la tierra, le concede la prerrogativa al Estado, ser el Estado quien concede este derecho a aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares, quienes han parado las garantías constitucionales del 19, numeral 24, pueden concurrir al mercado a comprar, vender, arrendar agua, y una vez que el Estado entrega el derecho a aprovechamiento de agua, se retira y por tanto el titular, el propietario, puede darle el destino que quiera. Es decir, yo puedo tener un derecho a aprovechamiento de agua para agricultura y puedo venderlo a una empresa minera. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Lo puedo vender a una hidroeléctrica? Sí, se puede. ¿Lo puedo vender a una forestal? Sí, se puede. O sea, el derecho de aprovechamiento de agua en Chile es un derecho real, sobre el cual los particulares hacen uso, goce y usufructo, es hipotecable y heredable. Es una mercancía, en rigor. Por tanto, efectivamente, se le puede dar un destino distinto al derecho a aprovechamiento de agua, distinto al originalmente concedido con este Código de Aguas del 81, sí, lo pueden hacer. Segundo, tercero, hay un artículo, no sé si se los comentaron, no sé si les comentaron, saben de Aguas del Minero, ¿no? El Código de Agua, ¿lo conocen en las Aguas del Minero? Noelia, ¿le hablaron de esto? Perdón, está ahí silenciado. ¿Le hablaron del Aguas del Minero? No sé si el jueves lo hablaron porque yo no moderé el jueves, pero los participantes que estuvieron nos podrían comentar. ¿Ya que hablaron del Aguas del Minero? No, el jueves no hablaron de eso. Bueno, faltan cosas entonces. A ver, las aguas del Minero
que es re importante esto, las aguas del minero están anidadas en el artículo 56 del Código de Agua, que, a propósito de lo que plantea la tele. ¿Qué significan las aguas del minero? Significa que si yo tengo un sistema comunitario de agua potable rural aquí donde me encuentro, o tengo una pequeña explotación agrícola donde aquí me encuentro, y aparece una petición para explotar un mineral X, cobre, oro, lo que sea, y la aparece aquí a pocos metros de distancia mía, las aguas del minero significan que si yo alumbro agua en el sitio de explotación mineral, esa agua alumbrada no se tiene que declarar, no se tiene que pedir el derecho a aprovechamiento de agua, no se tiene que inscribir en el conservador de bienes raíces, simple y llanamente el agua alumbrada se superpone con respecto a cualquier otro tipo de uso de agua. Y esto es bastante perverso en el Código de Aguas del 81, las aguas del minero. Por eso, a propósito de las compañeras o compañeros del norte que están acá, por eso el lobby que ha hecho el Consejo Minero a través de Villarino es tan fuerte para no modificar las aguas del minero. Porque finalmente el agua para la explotación de un mineral se superpone con respecto a cualquier otro tipo de uso. ¿Eso ocurre hoy día en el país? Absolutamente. Hoy día, por ejemplo, todo el archipiélago de Chiloé, gran parte del archipiélago de Chiloé está peticionado para extracción de minerales. Porque la normativa lo permite, Tere. Y es una noticia re mala la que te estoy dando, pero la normativa lo permite. Es decir, una empresa minera que alumbra agua, se superpone ese uso para cualquier otro tipo de uso. ¿De acuerdo? Ahora, a tu pregunta, yo creo que sería re importante que pudieran tomar contacto con FENAPRU. Hoy día, la Federación Nacional de Sistemas Comunitarios de Agua Potable Rural, soy muy riguroso, incluye 1.902 sistemas comunitarios de agua potable rural. Más de 1,5 millones de personas dependen de los sistemas comunitarios de agua potable rural. 1.902 sistemas comunitarios de agua potable rural, y creo que la clave de la defensa está precisamente en la organización. No obstante aquello, hoy día en materia de sistemas comunitarios de agua potable rural, hay una normativa, por ejemplo, que establece que yo no puedo construir ningún pozo de extracción de agua subterránea a menos de 200 metros de distancia de un pozo comunitario. Eso, iba a decir una cosa muy popular y decir un garabato, pero no lo voy a decir, me voy a contener. Eso en ninguna parte del país se respeta hoy día. Hoy día no se respetan los radios de protección, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo tenemos, o qué defensa tengo ahí? Claro, si yo estoy al frente de un sistema comunitario de agua potable rural, y veo que me están construyendo un pozo a menos de 200 metros de distancia, que es el radio de protección, yo tengo la facultad y la prerrogativa de ir a la DGA y denunciar aquello. Y la DGA tiene la obligatoriedad de ir y cegar ese pozo para hacer cumplir la normativa. Entonces, hay algunos resquicios legales que uno puede ejercer. Nadie me puede construir un pozo a menos de 200 metros de distancia, que es el radio de protección. Por ejemplo, hoy día los sistemas comunitarios... Dime. Disculpa. Que eso uno tiene que estar pendiente porque la persona que va a pedir eso aparece en el diario oficial y uno tiene que estar pendiente, tener contactos que te avisen, sí, claro, si aparecen, porque si no uno no puede reclamar. Claro. Ahora, objetivamente, en el caso de las cuencas del país, cuando una cuenca está en restricción, está agotada o en provisión, la DGA no puede conceder derechos de aprovechamiento de agua. En el caso de cuencas declaradas en restricción, la DGA puede conceder derechos provisionales, que es un derecho precario para extraer agua, siempre y cuando no se afecte la vida de terceros y exista la disponibilidad del recurso. Ahora, los sistemas comunitarios de agua potable rural tienen, por ejemplo, esas prerrogativas de defender el pozo cuando no se respeta el radio de protección, que ese es un elemento bastante importante, y si uno exige que la DGA ciegue el pozo, lo puede hacer, pero hay que exigirlo. Creo que ese es un tema. Segundo tema, creo que hay que organizarse. Creo que FENAPRU es una organización, la Federación Nacional de Sistemas Comunitarios de Agua Potable Rural, que está planteando dos iniciativas. Está planteando una iniciativa de que el radio de protección de los sistemas comunitarios de agua potable no sean de 200 metros, sino que sean de 1.000 metros. Y está planteando hoy día una iniciativa que yo la comenté el año pasado, me tocó comentarla porque me la mandaron, que era también definir el radio del pozo de captación de agua subterránea, el radio y también la profundidad. Porque hoy día pasa que en muchos territorios los grandes productores están yendo a buscar agua a 100, 150 metros de profundidad, prácticamente agua fósil. Y cuando tú vayas a buscar agua a 100 metros de profundidad, deprimes toda la napa, porque echas más abajo la napa, y por tanto, ¿quiénes son finalmente los más perjudicados? Los sistemas comunitarios de agua potable rural. Creo que hay algunas pistas, Tere, que te pueden servir. Sí. La gente de FENAPRU, si me mandan, las compañeras de la FE, si me mandan un correo,
yo los pongo en contacto con FENAPRO para que puedan conversar con ellos, porque hay 1902 sistemas comunitarios que están organizados, tienen algunos proyectos con la Universidad de Santiago, donde están capacitando a quienes están al frente de los sistemas comunitarios de agua potable rural, los que tienen la tarea de clorar el agua, los que tienen la tarea de regular el pH, cuestiones que son esenciales. Hay algunas pistas ahí. Creo que eso te puede ayudar, Tere. Muchas gracias, Rodrigo. A ti. Con respecto al almacenamiento que hacen las mineras en los tanques de relave, estoy de acuerdo. Yo creo que ahí efectivamente se podrían reutilizar esas aguas. Ahora, los niveles de metales pesados que muchas veces tienen esas aguas, estoy pensando en el tanque de relave El Mauro, construido por la minera Los Pelambres en el curso natural de las aguas del estero El Pupío, por ejemplo, en la cuarta región, que contaminó todas las aguas, que contaminó todas las vertientes. Probablemente esa agua se podría utilizar con alguna tecnología que permita eliminar metales pesados, cadmio, plomo, cobre, arsénico, qué sé yo. Sí, creo que es factible aquello, porque hay tecnología que permitiría eliminar y reutilizar. A lo mejor no para beber, pero sí para funciones productivas o funciones ecosistémicas también. Estoy de acuerdo con aquello. A fines de septiembre, Corea abrió los mercados para la palta, sí es verdad, leí esa noticia. Mira, a nosotros muchas veces, Javi, nos han imputado, a mí en particular nos han imputado, dicen, y lo dicen así en términos muy vulgares, nos han dicho, no, esos huevones de Modatima están en contra de las paltas, quieren destruir la economía, siempre nos dicen lo mismo, siempre nos han dicho lo mismo. Ups, yo curiosamente soy profesor de frutales de hoja persistente en la Universidad de Santo Tomás hace 15 años, soy profe de palta, hago palta, soy profe de palta y de cítrico y soy profe de la cátedra, soy titular de la cátedra de conservación de recursos naturales. Lo que nosotros no estamos en contra de las paltas, lo que nosotros estamos en contra del modelo que produce palta, de la forma en la cual se produce palta en nuestros territorios. Cuando uno analiza la superficie plantada en la cuarta región, particularmente en Salamanca, en Choapa, al interior, en la cuarta región, en la región de Valparaíso, en la región metropolitana y en la región de O'Higgins, el 50% de toda la superficie cultivada de paltas en esos territorios se encuentran plantados en suelos que no tienen aptitud de cultivo, en suelos graníticos, suelos de cerro, que no son suelos con aptitud de cultivo y que dejan a los suelos con aptitud de cultivo sin agua. ¿Eso sucede en el país? Sí, está sucediendo en todo el país. Lo que nosotros hemos dicho es que hay que cambiar ese modelo de desarrollo agrícola asociado al uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, suelo y agua. Y es factible hoy día hacerlo. Hoy día claro que es factible cuando hay comunidades completas que se quedan sin agua. La provincia de Petorca, efectivamente, la región de Valparaíso es la región más importante del país en producción de palta Hass de exportación. El 64,5% de toda la producción de paltas a nivel nacional sale de la región de Valparaíso, particularmente la provincia de Quillota, particularmente la provincia de Petorca, pero tenemos problemas de modelo. Y ese modelo tiene que ver fundamentalmente con lo que señalo. Evidentemente, hoy día también lo que hemos dicho, lo dijimos el año pasado en Nuremberg, cuando nos tocó debatir intensamente varios días y en fin, en otros lugares también, nosotros lo que hemos dicho a quienes compran palta, a quienes importan palta del mercado nacional hacia otros mercados, lo que hemos dicho nosotros, preocúpense de la trazabilidad, preocúpense de la rastreabilidad, preocúpense de que a quienes le están comprando palta, que la producción de palta no se haga a expensas de la violación del derecho humano al agua. Porque muchas veces los europeos, los europeos más que los asiáticos, se precian o se ufanan de tener un tipo de consumidor ético. Y nosotros lo que le estamos diciendo a los consumidores éticos europeos, de acuerdo, nos gusta mucho esta declaración de principio, que son consumidores éticos, pero preocúpense de la trazabilidad del producto, que es lo que sucedió con la producción de paltas desde la unidad predial hasta que llegó a la mesa de ustedes, porque eso es muy importante. Si yo estuviera en Europa y fuera un europeo que consume aguacate proveniente del mercado chileno, créeme que no le compraría palta a aquellos que le roban el agua a las comunidades. Me parece que ese es un elemento importante. Gracias. Discúlpenme lo efusivo. Muchas gracias, Rodrigo, a ti. Se agradece también tu pasión y la importancia que le das al tema, que sin duda para todos nosotros que estamos acá es muy importante también poder contar con tu visión y con tu experiencia. Me quedan 5 minutos, Noelia, me quedan 5 minutos. 5 minutos y nos quedan 2 preguntas. Dale. Una era de Carlos Rubio y la otra de Cristian Álvarez y terminamos. Dale. Así que Carlos y Cristian. Carlos parece que ya no está. No veo. Sí, estoy por acá. Hola, ¿cómo está, don Rodrigo?
Hola, Carlos. Sí, mira, muy reveladora tu presentación, excelente. Gracias. Bueno, yo me acuerdo del tema de lo que pasó con el exministro Pérez, yo me entiendo, Sí. con relación No, a... no lo mencionemos, por favor, no lo mencionemos. Ahí hay una situación que ocurrió y que muy loable todo lo que hicieron respecto a ese tema, pero ahí efectivamente se está robando agua. Eh, bueno, mira, en realidad es para darte la discusión y tú planteabas, está claro el diagnóstico, se entrega toda la información, súper súper en una perspectiva de lo que ha estado sucediendo durante todos estos años a partir del Código de Agua, pero yo este tema quiero conectarlo. Bueno, yo soy dirigente de una PR rural acá en la región de Los Ríos, y una de las cosas es tomar conciencia respecto a la importancia del recurso. Acá nosotros estamos con el problema que el 70% de la región es monocultivo, pino y eucalipto, Sí. y se han dañado profundamente la mayoría de las quebradas y las cuencas que existen aquí en la zona. Entonces, pero este tema yo quiero, bueno, a lo mejor, si se me entiende, quiero conectarlo con el tema del debate constitucional que tenemos, que está instalado y que tenemos ya el 25 de octubre. Entonces, frente a eso, me gustaría escuchar alguna apreciación. Bueno, tú has dicho que una de las propuestas tiene que ver con cambiar el 19 número 24, declarar el agua como un derecho humano esencial, y la prioridad también del consumo del agua, que en este caso el consumo humano fundamentalmente. Pero quiero conectar este tema con el modelo de desarrollo. O sea, en este debate constitucional nosotros nos enfrentamos hoy día que tenemos un modelo que también a la sociedad desde un tiempo a esta parte le ha gustado este modelo aparentemente, pese a toda la explotación y el saqueo que ha habido de los recursos. Sin embargo, en ciertos niveles la sociedad ha estado, bueno, ha sido hasta cierto punto acrítica frente a los temas, y hoy día porque tenemos, entre comillas, estamos con muchas situaciones complejas respecto al tema del futuro en materia de recursos naturales, el movimiento social ha tomado en parte conciencia, pero tenemos una sociedad que en general ha estado muy acrítica frente al tema de esta situación. Entonces yo quiero conectar este tema, este planteamiento que haces tú con el nuevo debate constitucional en virtud de un nuevo modelo de desarrollo, porque aquí estamos hablando también en el fondo de que tenemos que cambiar las bases del desarrollo económico del país. Entonces, y en ese contexto, ¿hasta qué punto, por ejemplo, vamos a trastocar los privilegios? De esos privilegios de quienes hoy día ostentan el poder y quienes han estado principalmente sacándole jugo a a este espacio que ha dado la propia Constitución. Entonces, no sé si logro hacerme entender frente a esa pregunta, pero yo quiero un poco que tú nos dieras un poco luces y fueras un poco señero frente al tema, porque, claro, yo comparto plenamente todo lo que tú dices respecto al tema del diagnóstico, pero hoy día también queremos nosotros instalar el discurso de un Estado social de derechos, y esos derechos tenemos que financiarlos, ¿ya? No sé si... Eso, Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Carlos, a ti, mira, voy a contestar al tiro porque debo irme, pero quiero decir gracias, es muy importante esa pregunta. Nosotros hemos declarado que no existe ninguna posibilidad de elaborar una nueva norma jurídica con una profunda impronta de género, pero además que no tenga una profunda impronta socioambiental. Nosotros creemos que hoy día una nueva norma jurídica tiene que tener una profunda impronta socioambiental, toda vez que en Chile las bases de la desigualdad se edifican en torno a la privatización y mercantilización de los bienes naturales comunes, particularmente el agua, particularmente la tierra. Y porque existen dispositivos teóricos institucionales que fraguaban dictadura, se mantienen plenamente vigentes en el país. Por ejemplo, el Código de Agua del 81, por ejemplo, el Decreto Ley Forestal 701, fraguado el año 1974. Nosotros creemos que, a propósito de tu pregunta, creemos que es fundamental dotar de contenido el apruebo. No basta solamente ir a aprobar, sino que creo que hay que dotarlo de contenido. Y hoy día los debates en torno al apruebo tienen que estar fundamentalmente en torno a derechos sociales, en torno al rol del Estado. O sea, hoy día el Estado subsidiario, que es el que le asigna un valor preponderante a los grupos intermedios como asignadores de derechos, soslayando su responsabilidad. Creo que es un Estado que no nos sirve porque es un Estado desnacionalizado y ausente, y por tanto tenemos que hablar de un Estado social de derechos, y no un Estado subsidiario. Y creo que es fundamental también discutir el modelo de desarrollo que queremos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. Lo que está claro hoy día
es que la pandemia provocada por COVID-19 da cuenta de la impropia relación del ser humano con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales y bienes espirituales. Un ser humano que planteó y pensó de que era posible tener un desarrollo ilimitado en un planeta con recursos finitos. Hoy día esto se lo escuché en la mañana a un bioquímico, un teórico en la radio cooperativa plantear esto mismo. Nosotros venimos planteando esto hace mucho tiempo. La necesidad de armonizar nuestra relación con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales, pero también en el proceso de producción de bienes espirituales. Creo que ese debate es un debate que hoy día es impostergable, el debate en torno a nuestra relación con el medio natural. Creo que esos elementos son centrales, son elementos centrales en la discusión. A mí me parece que la Constitución ecuatoriana da ciertas pistas, cuando en el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana se habla de la naturaleza como un sujeto de derecho y se le asignan derechos a la naturaleza, particularmente en la perspectiva de conservar la naturaleza para garantizar la vida presente y sin hipotecar la vida futura. Yo creo que es re importante esta pregunta, creo que es re importante hoy día pensar que una propuesta de modelo en una nueva norma jurídica, una propuesta de desarrollo económico en una nueva norma jurídica, tiene que poner en el centro de su preocupación la vida digna y la vida humana. Muchas gracias. Gracias, Noelia. A ti, Rodrigo, ha sido ustedes. maravillosa, te agradecemos tu participación. Si me invitan de nuevo, vengo, no hay problema. Si me invitan, vengo nuevamente, así que estoy a disposición, me encantó. Muchísimas gracias, Rodrigo. A ustedes, muchas gracias. Por su participación Gracias. y nos vemos el día jueves para continuar con nuestra escuela. El día jueves vamos a tener una gran invitada hablando de empresas sanitarias, así que ya desde ya todos invitados e invitadas, vamos a hacerles llegar el link de conexión y los datos de la próxima sesión durante los próximos días. Así que muchísimas gracias, que estén Gracias, muy bien. Noelia. Gracias de nuevo, Rodrigo, y que tengan un ustedes. excelente semana. Genial. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias.